del apóstol Santiago. Santiago capítulo 3. Vamos a estar leyendo el versículo 13 al versículo 18. ¿Lo tenemos? Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Pueden tomar su lugar. Dice, ahí en el contexto de la Biblia dice sabiduría celestial y sabiduría diabólica, amén, que es lo que leíamos ahorita. Y el tema es viviendo en la sabiduría de Dios. Y conforme vayamos desarrollando estos versículos, vayáis examinando en qué sabiduría está viviendo. Si en la de Dios, o dice ahí, o en la sabiduría diabólica, en la sabiduría terrenal. Amén. En esta vida dice, no es suficiente tener conocimiento, se necesita sabiduría para usar el conocimiento correctamente. Amén. Podemos tener conocimiento, pero necesitamos la sabiduría para poder utilizarlo correctamente. Hay algunas personas que son muy inteligentes, genios, amén, que son brillantes, pero no tienen sabiduría, no tienen sentido común, no toman a veces buenas decisiones. Amén. Algunos vemos que son hasta genios en las computadoras, en los hackers y todo eso, pero a veces no saben tomar buenas decisiones. Amén. Entonces dice ahí en Proverbios 4:7, en primer lugar, adquiere sabiduría. ¿Por qué? Dice, sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. En primer lugar, adquiere sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que proviene de Dios, la sabiduría del cielo, la sabiduría celestial. La verdadera sabiduría viene de lo alto. Amén. Pero la sabiduría falsa, ¿de dónde viene? Del diablo. Amén. Dice sabiduría diabólica. Y ahorita vamos a ver por qué es sabiduría diabólica. Ya lo leímos ahí con el apóstol Santiago. Si tienes celos, si tienes envidia, si tienes... si buscas pleito, contención, entonces tienes una sabiduría diabólica. Porque el que tiene la sabiduría del cielo busca la paz, busca la misericordia, busca la benignidad. Entonces dice, la verdadera sabiduría viene de lo alto, pero la sabiduría falsa es del diablo. En otras palabras, existe la sabiduría celestial que viene de Dios y la sabiduría terrenal, la cual no viene de Dios, sino viene del diablo. Todo lo que no viene de Dios está destinado a fracasar. Amén. No importa cuán exitoso parezca, no importa que ya esté en la cima del cielo, si no viene de Dios, va a fracasar. Amén. Fíjese que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, ya la llevaban muy alto. Amén. Por la sabiduría de ellos que tenían. Pero como no provenía de Dios, ¿qué hizo Dios? Se las tumbó y confundió sus lenguas. Porque dice, todo lo que no viene de Dios está destinado a fracasar. No importa cuánto éxito parezca tener, si no es de Dios va a fracasar. Dice, el título del mensaje es Viviendo en la sabiduría de Dios, y lo vamos a ver en dos partes. La sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Amén. ¿Ha oído usted de los cuentos de los 3 deseos? Amén. En casi todas las culturas o en todos los países, según las investigaciones,
existe este cuento de los 3 deseos. Y viene parecido donde se aparece un genio con la lámpara y te concede 3 deseos, o un hada y te concede los deseos. Amén. Aún en la Biblia hay una historia parecida, donde Dios concedió un deseo. ¿Todos recuerdan a quién se lo concedió? A Salomón. Amén. Al rey Salomón le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Y qué pidió el rey Salomón? Pidió sabiduría. Amén. Dice, la Biblia tiene su cuento del deseo. Todo comenzó una noche cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo ahí en 1 Reyes 3:5, pídeme lo que quieras que yo te conceda. Y decíamos, Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido poder, fama, honor, honra, gloria. Pero ¿qué pidió Salomón? Pidió sabiduría para saber, para tener cómo gobernar un pueblo entero. Amén. Entonces dice ahí que Salomón demostró su carácter cuando le dijo a Dios, yo te pido que me des un corazón, se lo estoy diciendo en otra versión, con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Eso es humildad. Eso es sabiduría de Dios. Amén. Dice, Salomón le pide a Dios que le diera todo lo que necesitaba para lograr su cometido. Y era un joven inexperto. Amén. Era un joven que apenas ascendía al trono, que no tenía experiencia. Había visto gobernar a su padre, el rey David, pero no tenía todavía una experiencia de llevar un pueblo él solo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo la influencia de los padres puede llegar a hacer que un hijo llegue al éxito o que llegue al fracaso? Porque él veía cómo el rey David, decíamos, cómo el rey David siempre consultaba a Dios. Siempre consultaba, y cuando no lo hacía, le lloraba a Dios, le pedía perdón porque fracasaba cuando no consultaba a Dios. Entonces vemos que este joven, Salomón, le pide a Dios sabiduría, porque tenía una gran responsabilidad en su nación. Amén. Si Dios se le apareciera en un sueño y le dijera, pídeme lo que quieras que te dé, ¿qué pediríamos nosotros? Agua, ¿no es cierto? ¿Qué pediríamos ahorita en estos momentos? Dinero, fama, un carro, una casa. Que lloviera. Pues eso es con oración, amén. Eso se pide con oración. Dice, si Dios apareciera en este momento y te dijera, pídeme lo que quieras que yo te voy a conceder, 3 deseos. 3 deseos. Este joven pidió sabiduría. Y yo creo que es lo que pediríamos en este tiempo. Yo creo. Amén. O pediríamos dinero, carros, casa, irnos de viaje. Dice, según lo que haya en su corazón, eso es lo que usted va a pedir. Si usted en este momento, como hemos oído en las predicaciones, se está preparando, pues le pediríamos a Dios que nos limpiara o que nos diera, como dijo Eliseo, una doble unción del poder que tenía Elías. Amén. Entonces, dice ahí el versículo 13, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? No es que el apóstol Santiago estuviera buscando al sabio y el entendido. Dice, simplemente está diciendo que si alguien es sabio y entendido, que demuestre la sabiduría con su conducta, con su testimonio, viviendo una vida recta, agradable delante de Dios. Estaba diciendo, aquí dice el apóstol Santiago, si usted es sabio y es entendido, demuéstralo con tu conducta, demuéstralo con tu manera de vivir. Dice, lo que amas determina cómo vives. Amén. Lo que te deleita dirige tu vida. Es un pensamiento. Dice, tu amor y tu deleite por Jesús se hace evidente ¿cómo? Por nuestras actitudes, por nuestras palabras y por nuestro comportamiento. Lo que usted ama es lo que determina cómo vive. Si usted ama a Dios, usted vive conforme a la voluntad de Dios. Usted vive conforme a cómo Dios le agrada que yo me comporte. Pero si usted ama los placeres de este mundo,
Usted va a vivir para los placeres del mundo. Lo que usted ama determina cómo vive. Lo que a usted le deleita, eso es lo que dirige su vida. Amén. Si a usted le deleita estar en la casa de Dios, Dios va a dirigir su vida. Dios va a guiarlo por el buen camino. Si a usted le deleita el tener mucho dinero, el dinero es el que va a dirigir su vida y va a hacer todo lo posible por tener dinero. Si a usted le deleita los placeres del mundo, el mundo es el que va a dirigir su vida. Amén. Entonces dice, lo que le deleita, eso dirige su vida. Si su amor y su deleite es Jesús, Jesús va a dirigir su vida. Amén. Entonces dice, Santiago nos dice que la lengua es un fuego y que es un mundo de maldad. Ahí en el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Ahora el apóstol Santiago está uniendo ese mundo de maldad que parte de la lengua con un mundo de pecado que parte de una sabiduría equivocada. Amén. Tanto el hablar como la sabiduría, cuando sufren del abuso de quien no sabe dominarlas, los lleva al fracaso. Amén. Si es difícil dominar la lengua, ¿cuántos dominan su lengua? Es mucho más difícil dominar la sabiduría. Amén. Por eso necesitamos la sabiduría que proviene del cielo. Entonces lo que Santiago quiere decir es que los cristianos podamos, como Salomón, recibir de Dios una sabiduría que nos ayude a vivir como Dios manda. Es lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Si ustedes están recibiendo la sabiduría de Dios, ustedes tienen que vivir como Dios manda, con un corazón puro, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sin malicia. Amén. Cuando usted vive de acuerdo a la sabiduría de Dios, dice, no va a cuestionar las motivaciones, no va a cuestionar las cosas como las hace Dios. Amén. Más bien dice, buscará lo bueno en los otros, no buscará lo malo, porque para encontrar lo malo somos bien buenos. Para encontrar lo bueno nunca le vemos nada bueno a las personas. Amén. Nos gusta estar criticando, y es que ella es así, 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 pero no le vemos el lado bueno. Dice, el que tiene la sabiduría de Dios ve las cosas como Dios las ve. Dios ve que en ese vaso malo, que para todos es inservible, Dios lo puede transformar en un vaso bueno. Amén. En una vasija que sirva para honra. Dice, hay, no sé, corríjame si me equivoco, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos un vaso de deshonra, Dios ve un vaso que le pueda dar honra a Él. El que tiene la sabiduría de Dios dice, busca lo bueno de las personas, no lo malo. Entonces dice, Santiago comienza su comparación con la pregunta, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Sabio habla de alguien experto, alguien conocedor, alguien dice cultivado o aprendido, alguien que sabe vivir, que sabe tomar decisiones, alguien que es sabio en las cosas del diario vivir. Y entendido habla de alguien inteligente, lleno de experiencia, que tiene el conocimiento de un experto. Por eso Proverbio nos dice, adquiere sabiduría, pero ante todo, adquiere la inteligencia. Entonces dice, para Santiago el sabio no es alguien que lo sepa todo. Amén. Para Santiago dice, el sabio es aquel que comprende la esencia y el propósito de Dios. Es aquel que escucha la voz de Dios. El sabio es aquel que se deja dirigir por Dios. De la misma forma, el entendido no es aquel que tiene una gran capacidad para comprender todas las cosas, dice, sino aquel que comprende el porqué de las cosas. Aquel que comprende el por qué Dios está haciendo esto en mi vida. Aquel que comprende el por qué Dios me está haciendo pasar por esta prueba. No aquel que se queja.
El que tiene la sabiduría de Dios comprende el porqué de las cosas, el por qué pasan las cosas. Pero el que tiene la sabiduría diabólica es aquel que se queja y que siempre se está quejando y nunca aprende de la prueba, nunca aprende de la situación que está pasando. Amén. Dice, el sabio tiene una sabiduría que se ve en su conducta y en sus obras. No es una sabiduría pagana, el sabio tiene una sabiduría humilde. Lo que una persona en su interior revela en su exterior. Lo que uno es en el interior, eso se revela en el exterior. ¿Cómo? A través de la conducta, a través de cómo andamos, a través de cómo hablamos, a través de cómo vestimos, a través de cómo nos conducimos. Lo que hay en nuestro interior, decimos un dicho, tarde que temprano, todo sale a la luz. Tarde que temprano se revela la verdadera persona que somos. Amén. Búsqueme ahí Mateo 7:16. Dice, son nuestros valores los que determinan cómo nos comportamos. Esos valores invisibles se hacen visibles por la forma como actuamos. Y Jesús nos dice ahí en Mateo 7:16. Amén. Jesús nos dice, por sus frutos los van a conocer. Por su forma en la que andan, por su forma en la que se conducen, por su forma en la que hablan. Por eso ustedes los van a conocer. Por eso ustedes van a saber si son hijos de Dios o son hijos del diablo o andan con un pie dentro y con un pie afuera. Amén. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo es la encarnación de la verdadera sabiduría. Y nos dio ejemplo de cómo teníamos que llevar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no era una persona orgullosa. Dice ahí en Mateo que Jesús era manso y humilde de corazón. Amén. Dice, por eso aquellos que son verdaderamente sabios tienen la marca de una humildad genuina. Búsquenme Proverbios 15:33. Nos habla de la humildad y de la sabiduría. Proverbios 15:33. ¿Qué dice? Amén. Dice, el temor del Señor corrige y da sabiduría, antes que honra y humildad. Fíjese, hay una persona ahí en la Biblia llamada Juan el Bautista. Amén. Esta era una clase de persona que era humilde, que no era orgulloso, que su enfoque, él entendía el propósito de Dios desde que se le dijo que él era el que iba a preparar el camino para el que habría de venir. Él se enfocó en el propósito que Dios le había dado, en preparar el camino para cuando Jesús viniera. Amén. Su enfoque era glorificar siempre a Dios. Su enfoque era glorificar a su Padre Celestial. Su estilo de vida, si usted ha leído la historia de Juan el Bautista, era simple, era sencillo. Él nunca parecía deseoso de impresionar a nadie. Nunca se quiso vanagloriar, no era egoísta. Amén. Por el contrario, dice, se la pasó toda su vida preparando el camino para aquel que habría de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Se la pasó toda su vida preparando el camino para el Rey y el Salvador del mundo. Dice, la gente venía desde muy lejos para que Juan el Bautista los bautizara. Amén. Y aún así dice, él nunca buscó reconocimiento. Nunca se quiso gloriar a sí mismo. Dice que algunos le preguntaban si él era el Redentor, si él era el profeta, si él era el Salvador. Amén. Y Juan, ¿qué les respondía? Búsqueme ahí Mateo 3:11. Juan le respondió energéticamente cuando todos le preguntaban si él era el que los iba a salvar, si él era el Mesías, si él era el Redentor. ¿Qué les contestó Juan? Ahí Mateo. Amén. Yo los bautizo en agua, en señal de arrepentimiento,
Pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Cuando Jesús le pidió a Juan que lo bautizara, Juan se opuso, amén. Juan se opuso rotundamente diciendo, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, no tú por mí. Amén. Le decía, ¿y tú vienes a mí a que yo te bautice? Si yo soy el que necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan a nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo dice que obedeció a Jesús y bautizó al Salvador. Amén. Y dice que tuvo el privilegio de ver cómo el Espíritu Santo descendía del cielo para decir, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia o en quien me complazco. Amén. Entonces dice, la humildad no significa despreciarnos a nosotros mismos. Todo lo contrario, la humildad significa apreciar a nuestro Dios. Amén. Alguien nos puede engañar a muchos mostrando bellas virtudes o esperanza o amor. Muchos pueden fingir amor. Muchos pueden fingir ser buenas personas. Podemos fingir muchas virtudes, dice, pero la humildad nunca la vamos a poder fingir. La humildad nunca se puede falsificar. Amén. Así que ya, después de estas características, comencemos con el primer tipo de sabiduría. Amén. Léame ahí Santiago 3, 14 y 16. Del 14 al 16. Amén. Hasta el 16. Amén. Dice, pero si ustedes se abrigan en su corazón, fíjense las características y vaya examinando y analizándose. Si ustedes abrigan, o si ustedes todavía hay en su corazón amargura, envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es estrictamente humana y diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Amén. Esta sabiduría, estas son las características de una sabiduría terrenal que no viene de Dios, de una sabiduría diabólica y se genera en el corazón. Amén. Del hombre, se genera en el corazón de la mujer. Debemos recordar, dice que para el judío de esa época, el corazón no era tanto el centro de sus emociones. Para el judío en esa época era el centro mismo de la vida y del pensamiento. Amén. Las emociones estaban centradas en las entrañas. Por eso ahí en Jeremías 4:19 dice, cómo me duelen las entrañas, cómo me duele el corazón. Dice, esa es la mente del ser humano donde se engendra esta sabiduría falsa. Y esta sabiduría viene de abajo, viene del diablo y es terrenal. ¿De dónde viene esta sabiduría terrenal? Dice, de la amargura, de las envidias, de las rivalidades, de la jactancia y del engaño. Y la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios, dice, obra de forma muy diferente a la sabiduría terrenal. Así que dice, ¿cuáles son las evidencias de la sabiduría terrenal? Vamos a ver primero la amargura o los celos amargos. Son los primeros, amén. Dice que las personas llenas de amargura y de celos amargos piensan que ellas tienen que ser primero en todo. Piensan que ellos tienen que ser el centro de atención en todo. Y si usted no le da la importancia a esa persona, entonces vienen los celos y viene la amargura. Y no permiten que nadie empañe. Todos se tienen que dar cuenta que Él está
que ahí está esa persona y todos le tienen que estar alabando. ¿Han conocido personas así? Que si usted no les da la atención que ellos quieren, se amargan y ya le dejan de hablar un año. Amén, ya no lo vuelven a invitar a sus fiestas, ni a sus comidas, ni nada. Si usted no le da la atención que el rey se merece. Entonces dice, esas personas tienen sabiduría diabólica. La sabiduría del mundo te dice, promueve tu propia causa. No hay nadie como tú. Tú eres único. Todos están por debajo de ti. Y lamentablemente eso causa egoísmo. Eso causa rivalidad entre la gente. Y lamentablemente también eso causó la rivalidad entre la gente de Dios. Porque Santiago le estaba hablando a la iglesia. Amén. Entonces dice, hay un ejemplo, no sé si usted se acuerde, cuando estaban los apóstoles con Jesús, hablando entre ellos, ¿quién sería el mayor de entre ellos? ¿Alguien recuerda esa historia? ¿Quién sería el mayor en el reino? Entre ellos mismos estaban haciendo la pregunta, ¿pero quién va a ser el mayor? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Judas? ¿Andrés? ¿Quién más? ¿Santiago? Entonces dice, es muy fácil dejarse llevar por el egoísmo, disfrazado de celo espiritual. Y los fariseos se dejaron llevar por el egoísmo. Los fariseos se dejaron llevar por los celos, por la amargura, disfrazado de un celo espiritual. Amén. Dice, usaban religiosidades para que la gente los alabara. Lo vemos ahí en Mateo capítulo 6. Casi todo el capítulo, no lo vamos a leer. Amén. Así que dice, claro que debemos tener celo por las cosas de Dios, pero debemos estar seguros de que nuestra motivación es pura. Amén. De que nuestros celos son puros, no porque me caiga mal el hermano o la hermana. Tenemos que estar seguros de que nuestros celos o nuestra motivación es pura. La sabiduría de este mundo aclama al hombre. Búsqueme 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 17 al 21. Dice, la sabiduría de este mundo aclama al hombre, pero empaña la gloria de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 21. ¿Qué dice? Dice, pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el evangelio, y no con alarde de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es de poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Amén. Y termina diciendo ahí en el versículo 31, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Que nadie se jacte de la presencia de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Amén. Dice, cuando la sabiduría terrenal entra a la iglesia, empiezan las promociones carnales y la exaltación del hombre. Amén. Cuando la sabiduría terrenal entra a la iglesia, empiezan a decir, es por mí que se hacen las cosas. O yo soy la que predico, no Dios. Yo hice el mensaje, por mí salieron bien edificados y llenos del Espíritu Santo. Amén. Es cuando empieza la sabiduría terrenal, cuando entra a la iglesia, cuando empieza el yo.
y dejamos a un lado a Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, cuando la rivalidad, ahí en el versículo 14, muchas veces los griegos usaban esta palabra para describir un político durante su campaña electoral. La sabiduría del mundo dice, busca todo el apoyo que puedas. Pregúntale a los miembros de la iglesia si están a tu favor. O empieza a divulgar un chisme de modo que todos se pongan a tu favor. Y es cuando empiezan las divisiones. Amén. Dice, este espíritu de ambición solo crea rivalidad y división en la iglesia. Según Filipenses 2:3, yo se lo leo, usted búsqueme 2 Corintios 10:12. Ahí en Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Amén. Dice, hagan todo con humildad. Consideren a los demás como superiores a usted mismo. Usted considere a su hermano como superior a usted. Y usted haga todo con humildad. Sigue diciendo ahí en el 14, también está la jactancia. La jactancia describe el orgullo y la arrogancia. Al orgulloso dice, le encanta gloriarse. Al orgulloso le encanta alardear de sí mismo. Amén. Cuando Pablo se vio forzado a jactarse de su ministerio, tuvo mucho cuidado en darle toda la gloria a Dios. ¿Qué dice ahí 2 Corintios 10:12? Amén. Dice, nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Amén. Cuando la sabiduría de Dios obra, dice, hay un sentido de humildad y sumisión. Y hay un anhelo de que Dios reciba toda la gloria. Amén. Cuando la sabiduría de Dios obra, hay un anhelo de que Dios reciba la gloria y la honra. Pero cuando obra la sabiduría terrenal, hay un deseo de que se nos alabe a nosotros mismos. Amén. Entonces dice, no hay el deseo de compararse con otros creyentes, porque su mirada está puesta en Cristo. Y además, comparadas con Jesús, tenemos mucho terreno que recorrer. Dice, y finalmente viene el engaño. Si en su corazón ya hay amargura, ya hay celos, ya hay rivalidad, ya hay envidia, dice, viene el engaño. Todo aquello en lo que está involucrado le va a parecer pervertido. Amén. Dice, escuchará lo que los otros tienen que decir de forma cínica, porque tus propias palabras son engañosas. Te atraerán las malas personas, te atraerán las malas cosas, te atraerá lo que es malo y no lo bueno. Entre tomar la decisión de estar en la casa de Dios y irte a otro lugar, vas a tomar la decisión de irte a otro lugar. Amén. Dice, las críticas, cuando juzgas, si es así, si usted todavía critica o juzga o todavía hay estas cosas en su corazón, pídale a Dios que purifique su corazón. Como dijo el rey David, dame, oh Dios mío, un corazón puro, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que te alabe. Entonces dice, ya vimos la necedad de la sabiduría terrenal. Ahora vamos a ver lo que es la sabiduría celestial. Dice en el versículo 17, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Ahí en Santiago capítulo 3.
El Nuevo Testamento nos enseña que el fruto de la sabiduría es ser como Cristo. Y en Cristo está, dice que Jesús es paz, que Jesús es amor. Dice ahí en 1 Corintios 1:30, búsquenmelo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. ¿Qué dice? Por él estáis vosotros entendiendo a Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios la justificación, santificación y redención. Amén. Dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, como nuestra justificación, como nuestra santificación y como nuestra redención. ¿En quién podemos encontrar la sabiduría celestial? En Cristo. Amén. El apóstol Santiago dice que esta sabiduría viene del cielo. Y hay un evangelista, Carlos Spurgeon, escribió: la sabiduría de Dios es la belleza de la vida, que solo puede ser producida por la mano de obra de Dios en nosotros. Amén. La sabiduría de Dios es la belleza de la vida. De vez en cuando es bueno preguntarle a Dios, ¿estoy creciendo en sabiduría? Dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Amén. Crecía en la sabiduría de Dios y en la estatura. Así que pregúntele a Dios o pregúntese usted, ¿estoy creciendo en la sabiduría de Dios? ¿O estoy todavía en la sabiduría terrenal? Nunca es tarde para comenzar a crecer en la sabiduría de Dios. Amén. Dios nos ama. Dios nos mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nos librara de toda esa necedad, para que nos quitara esos celos, esa envidia, esa rivalidad. Dice, su amor puede convertir el temperamento más difícil, el carácter más difícil, lo puede convertir, dice, en un milagro de belleza asombrosa. Amén. No podemos seguir diciendo, es que yo tengo el carácter así porque así lo tiene mi papá. No podemos seguir diciendo, es que yo soy así porque así es mi papá. ¿Quién es su papá? Dios. Y Dios es gritón. Dios es malhumorado. Dios habla así, golpeado. Ese es nuestro papá. Y nosotros tenemos que tener el carácter de Dios. Amén. Dice, puede que duele un poco el proceso y puede que tome tiempo, pero Dios busca siempre nuestra transformación. Cuando se la pedimos, su sabiduría comienza a crecer en nosotros, su transformación empieza a cambiar todo en nosotros. Dice ahí, tenemos una promesa ahí en Santiago 1:5, dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Amén. Esa es una promesa de Dios. Si usted quiere la sabiduría de Dios, pídasela. Dice, y Él nos la va a dar en abundancia y sin reclamarnos nada, sin decirnos, no, pero es que tú te portas mal y esto y esto y esto. Dice, sin hacer ningún reproche, yo se las doy. Solamente pídamela. Amén. La verdadera sabiduría comienza y termina con Dios. Amén. ¿Cuál debe ser la sabiduría del creyente? Búsqueme Colosenses 2:3. Dice, ¿cuál debe ser la sabiduría del creyente? Dice, Cristo es nuestra sabiduría. ¿Qué dice Colosenses 2:3? ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Jesucristo, amén. Entonces, ¿quién es la sabiduría del Hijo de Dios? Jesucristo, amén. Y el primer paso hacia la verdadera sabiduría es recibir a Jesucristo en nuestro corazón y adquirimos sabiduría.
pero hay que estar alimentándola diariamente. Amén. La palabra de Dios también es nuestra sabiduría. La palabra de Dios también es sabiduría. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6 dice: miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos. ¿Cuál es nuestra sabiduría e inteligencia? Dice: yo les he puesto, les he enseñado los estatutos, les he enseñado los mandamientos. Cumplan con ellos, pónganlos en práctica. Dice: pónganlos por obra. ¿Por qué? Porque esta va a ser su sabiduría y esta va a ser su inteligencia a los ojos de todos los pueblos. Si usted cumple con los mandamientos de Dios, usted va a ser una mujer o un hombre sabio ante los ojos de los demás. Amén. Y 2 Timoteo 3:15 dice que las escrituras nos hacen sabios para la salvación. Y Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Dice: el comienzo de la verdadera sabiduría es Dios. No necesitamos otra sabiduría falsa del mundo. La sabiduría del mundo complace los deseos de la carne, complace, dice, las obras de Satanás, complace la sensualidad. Necesitamos sabiduría de Dios. ¿Qué produce la sabiduría terrenal? Dice: produce resultados mundanos, mientras que la espiritual produce resultados espirituales. La sabiduría del mundo nos da problemas. La sabiduría de Dios nos da bendiciones. Amén. Si está viendo la comparación, la sabiduría que viene de Dios, dice, es ante todo pura. ¿Por qué? Porque implica la importancia de la santidad, porque implica y nos dice que Dios es santo y nosotros somos santos. Dice Dios ahí en su palabra: yo soy santo, yo soy el Señor que lo santifica. Amén. Y Cristo también oró. Jesús dice: santifícalos, Padre, hazlos santos por medio de tu verdad. Y el salmista oró ahí en el Salmo 119, búsquemelo. Salmo 119, del 9 al 10, todos no lo sabemos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Búsquemelo para que lo lea. Salmo 119, del 9 al 10. ¿Qué dice? Para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar su palabra. La palabra de Dios le da al hijo o a la hija de Dios, dice, los medios para caminar en pureza, los medios para caminar en santidad, en cada área de nuestra vida. Las malas acciones comienzan con los malos pensamientos, dice una frase. Amén. Las malas acciones comienzan con los malos pensamientos. Primero se genera el pensamiento y luego se hace la acción. Amén. Si vamos a cambiar nuestro comportamiento, debemos cambiar primero nuestra forma de pensar. Amén. Nuestro pensamiento debe estar ligado, dice, a la mente de Dios. Entonces dice, la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestros hábitos, limpiando nuestros pensamientos y renovando nuestra mente. Eso hace la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Amén. La sabiduría de Dios nos lleva una vida pura, una vida sin mancha. En cambio, dice, la sabiduría del hombre lleva una vida de pecado. Hace aquí una pregunta: ¿ha fallado moralmente? Dice, Dios no puede bendecir tu pecado de pasado.
Amén. Pero Él puede y quiere bendecir nuestro corazón, contrito, humillado y arrepentido. Dice, no hay ningún pecado moral o sexual que Dios no pueda perdonar. Y lo hemos visto en la Biblia. Hubo muchos pecados sexuales, pero el que más conocemos fue el del rey David. Pero dice que él se humilló, le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Amén. Entonces, si alguno de nosotros hemos caído en estos pecados, dice, Dios no los puede perdonar. No puede bendecir nuestro pecado, pero sí puede cambiar nuestro corazón. Entonces dice, Él nos puede restaurar en pureza. Dice, gracias al poder de la cruz de Cristo, no tenemos que vivir bajo el poder del pecado, sino que podemos ser liberados del pecado para obedecer y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vimos que la sabiduría celestial es ante todo pura. Y este pasaje nos dice que también es pacífica. Amén. La paz no significa que estemos en un lugar donde no haya problemas. La paz no significa que no estemos en un lugar donde haya problemas o en el trabajo. Dice, lo que significa es que en medio de todas esas cosas nosotros podamos estar en paz. Dice, podemos tener paz en medio de la tormenta. No tenemos que estar encerrados en nuestras casas para poder vivir en paz. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted tiene paz en medio del problema. Usted tiene paz en medio de tiempos difíciles. Amén. Es como lo que estamos viviendo hoy en día. Podemos tener paz, que en muchas partes falta el agua, pero nosotros podemos tener paz de que Dios nos ha suplido hasta ahorita del agua. Amén. Porque como decíamos, hemos visto cómo la gente anda desesperada, cómo la gente se anda golpeando, cómo la gente se anda peleando por obtener agua. Amén. Entonces, mientras que la sabiduría terrenal lleva a la competencia, lleva a la rivalidad, lleva a la guerra, lleva a las peleas, la sabiduría celestial lleva a la paz. Amén. Dice, y esta es una paz basada en santidad, no en tolerancia. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, Dios nunca demanda paz a cualquier precio. La paz de la iglesia no es más importante que su santidad. Si la iglesia es pura y es dedicada a Dios, dice, entonces habrá paz. Si la iglesia nunca tendrá paz cuando esté tapando un pecado. Amén. Y veíamos la historia de Coré, de cuando se revela, cuando Dios les dice que acaben con todo. Amén. Y hubo un hombre que sacó tesoros. Entonces, ¿sí fue Coré? Acán. Entonces dice que el pueblo empezó a perder las batallas. Empezó a perder batallas y le preguntaron a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué estamos perdiendo las batallas si tú nos has mandado a que peleemos la batalla? ¿Y qué había pasado? Que un hombre dentro del campamento había desobedecido lo que Dios les había dicho, que fue Acán. Y hasta que no se descubrió el pecado que había cometido ese hombre y no fueran muertos ellos, no nada más él, sino toda su familia, dice, entonces el pueblo de Dios comenzó a andar en victoria. Entonces la iglesia nunca va a tener paz cuando esté tapando un pecado. La sabiduría de Dios dice, confiesa tus pecados y yo soy fiel y justo para perdonártelos. Amén. También la sabiduría celestial dice, es amable, es paciente, es cortés, no es irrespetuosa, no es malcriada con los demás. Otra característica dice que es benigna. Y nuestras hermanas Josefina y Nere nos dieron un estudio de los frutos del Espíritu Santo y nos hablaron de lo que significa benignidad. Entonces eso significa que es conciliadora, que está dispuesta a oír, que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a ceder, que está dispuesta a razonar cuando la verdad lo requiera. No siempre va a estar cediendo y siempre va a estar dispuesta
a quedarse callada. Dice, es cuando la verdad lo requiera. Entonces dice, es lo opuesto a la obstinación y a la inflexibilidad. La sabiduría del cielo, dice, también está llena de compasión y llena de los frutos del Espíritu Santo. Está llena de compasión para aquellos que están haciendo mal y está ansioso de ayudarlos a que vuelvan al camino. Amén. A encontrar un camino recto. Es misericordiosa y es gentil y no es vengativa. Más bien, dice, ofrece bondad aún después de una descortesía. ¿Cuántos tienen la sabiduría de Dios? ¿Cuántos tienen toda esta sabiduría? Todas estas características, dice, y por último, la sabiduría de Dios es imparcial. ¿Qué quiere decir? Que no hace favoritismos, que no hace excepción de personas, que es genuina, es sincera, no es hipócrita y no pretende ser algo que no es. Amén. Dice el versículo 18 de Santiago, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Amén. Santiago usa nuevamente la palabra fruto. Dice, ya hay una gran diferencia entre los resultados producidos por el hombre y el fruto que Dios da. El fruto es producto de vida. El fruto es producto de que usted estuvo cuidando la siembra, que usted estuvo regando. ¿Para qué? Para que llegara a dar fruto esa planta o ese árbol. Cuando no hay fruto, quiere decir que usted nunca alimentó a la planta, nunca cuidó la tierra, por eso no hay fruto. Entonces el fruto es señal de vida. La vida de un cristiano es una vida de siembra y de cosecha. Amén. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Si usted no cosecha nada, si usted no alimenta al Espíritu Santo, no va a cosechar fruto. Pero si usted alimenta al Espíritu Santo, usted va a cosechar fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu Santo. Amén. El que obedece a la sabiduría de Dios no cosecha pecado y guerra, sino justicia y paz. Lo que somos determina lo que vivimos. Y lo que vivimos es lo que cosechamos. Amén. Apréndase esa frase. Lo que somos determina lo que vivimos. Y lo que vivimos es lo que cosechamos. Yo estoy viviendo lo que estoy cosechando. Amén. Si yo cosecho para el reino de Dios, si yo siembro para el reino de Dios, voy a cosechar fruto del reino de Dios. Amén. Dice, Jesucristo es el autor y consumador de la sabiduría celestial. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz que Cristo nunca terminará. Dice, al contrario, va a durar por los siglos de los siglos, porque Jesucristo es paz, es Rey de justicia, es príncipe de paz. Amén. No tiene principio de días ni fin de vida, sino que permanece sacerdote para siempre. Amén. Si es sabio, dele gracias a Dios. Y alábelo. Alábelo por transformar su vida durante todos estos años que usted ha estado en el camino de Dios. Dice, no es sabio porque usted se haya hecho sabio. Es sabio gracias a la sabiduría de Dios. Es sabio gracias al Espíritu Santo. Pero si sigue siendo necio, pídele a Dios sabiduría y Él se la va a dar en abundancia. Solo está esperando que se la pidamos. Nunca es tarde, amén. Mientras que haya vida, hay esperanza y hay oportunidad. Y todos los días tenemos oportunidad de cambiar nuestra vida, de modo que vivamos una vida conforme a los mandamientos y la voluntad de Dios, amén. Así que pídale a Dios sabiduría, vuelva a orar, vuelva a leer su Biblia y alabe a Dios, amén. Póngase de pie. Vamos a orar, amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor.
Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Padre, en la que tú nos dices, Padre, que es necesario que te pidamos sabiduría. Sabiduría, Padre, para que podamos llevar nuestra vida conforme a tu voluntad, Señor. Danos, Padre, un corazón contrito. Danos un corazón puro, un corazón humillado, Señor. Un corazón en el que nuestro espíritu vive en rectitud a ti. En que nosotros podamos vivir, Padre, en obediencia a ti, Señor. Padre, ayúdanos a pedir deleites, sino pidió sabiduría, Señor, para obedecer, Señor, los mandamientos de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que se dieron el tiempo de venir a escuchar tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que obres en cada corazón, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, en cada corazón. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.